Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. La predicación de hoy. Estamos hablando acerca de los principios del reino, así se llama la serie. Y para este mes tenemos el tema principio del reino, que se llama sabiduría. Hoy tenemos la cuarta predicación acerca de la sabiduría y se llama sabiduría espiritual. Si usted no quiere perder el hilo, trate de que le consigan las anteriores. Así que vamos a compartir el texto bíblico en el día de hoy. Efesios 1, vamos a tener la escritura. Capítulo 1, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Capítulo 1, versículo 17, en el nombre de Jesús. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Son muy amables. Así que hoy nos adentramos en la cuarta predicación de este mes y hablamos de sabiduría espiritual, que es la predicación es acerca del principio que se llama sabiduría, como principio del reino, lo estamos analizando. La sabiduría espiritual tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con conocimiento que surge de la conexión del Espíritu de Dios con el espíritu humano. A eso nos estamos refiriendo. Cuando usted puede comprender, tiene conocimiento, pero que surge de la conexión de su espíritu con el Espíritu de Dios. A eso nos referimos. Usted no llegará a tener sabiduría espiritual si usted no logra que su espíritu se conecte con el Espíritu de Dios. No hay manera. Porque esa sabiduría puede ser estratégica, y el apóstol Pablo de hecho habla acerca de su misión en el apostolado, en el llamado de Dios, con relación al propósito por el que él estaba enseñando y qué estrategia había utilizado para enseñar. O sea, nosotros bien podemos utilizar conocimiento humano y bien podemos utilizar conocimiento de Dios. El conocimiento humano tiene que ver con filosofía, con razonamiento lógico, no es malo en esencia, pero para guiar a la gente a Dios y para nosotros poder desarrollar nuestro espíritu y desarrollar el conocimiento de Dios y de lo espiritual, no depende del conocimiento humano. El conocimiento humano de alguna manera nos genera como esa facilidad para nosotros adquirir cualquier otro conocimiento. Eso es real. Y si usted se estudia al apóstol Pablo, que hay todo un tratado acerca del apóstol Pablo, por sus escritos y su vida, usted se da cuenta que el apóstol Pablo había tenido un maestro conocido en la escritura como Gamaliel, que era un miembro del Sanedrín, o sea, era una persona funcionario en Israel. Ustedes saben que en Israel había una teocracia, al final había el gobierno de Dios a través de los hombres y gobernaban simultáneamente como dirigían la religión. Había una alianza religiosa interesante, y entonces los miembros de los altos tribunales eran igual maestros
eran doctores del judaísmo, de la religión y todo eso. Fueron los primeros en tener doctorado en teología, de lo que se conoce hoy como doctorado en teología. Se habla de esos maestros, y Gamaliel era uno de esos maestros, y se conoció su sabiduría, y fue maestro del apóstol Pablo. Se conoció su sabiduría porque en un momento hubo un tranque en Israel, y él trajo un desenlace interesante. Él le aconsejó al alto tribunal y le dijo: dejen esa gente tranquilo, porque ustedes saben que históricamente se levantan grupos de religiosos y no permanecen, eso se cae. Ahora, ustedes sean cuidadosos, no vaya a ser que ustedes se estén peleando con Dios. Dejen esa gente tranquilo, que si no es de Dios se va a desvanecer, pero si es de Dios estamos peleando con Dios. Entonces el apóstol Pablo tenía conocimiento, porque había sido bien formado, y le fue como más fácil entender algunas cosas. Pero no quiere decir que él enseñaba en función de ese aprendizaje religioso, sino que él nos trae unas revelaciones interesantes en sus escritos que el Espíritu de Dios le da a él y que no aparece. Inclusive el apóstol Pedro lo cita, aún ellos teniendo ciertas diferencias y habiendo sido confrontado por el apóstol Pablo. Pedro lo cita hablando de su sapiencia, porque hay revelaciones importantes del mundo espiritual que quien la trae justamente es el apóstol Pablo, porque logró que su espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, y con un llamado extraordinario fluyó la revelación. Y esto es sumamente importante para que nosotros podamos vivir para Dios y agradar a Dios. Él se refiere en el capítulo 2, el versículo 4 de la primera carta a la iglesia de Corinto. Él le dice: ni mi palabra ni mi predicación, en el 2:4, fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Le dice: yo no lo persuadí a ustedes con psicología, le dice. Yo no lo manipulé a ustedes. Yo no lo convencí con lo que aprendí de ciencia en la universidad. Él es claro y es preciso. Humana sabiduría. El concepto de hoy, humanismo. No prediqué humanismo, le dice el apóstol Pablo, sino con demostración del Espíritu y de poder, sino que por medio del Espíritu, y aparece aquí refiriéndose al Espíritu de Dios, ¿okay? Con demostración del Espíritu Santo y de poder. El Espíritu Santo es quien convence, da convicción de pecado, de justicia y de juicio, dice la Escritura. Entonces le dice: yo no lo convencí a ustedes, lo convenció el Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Y de poder, el poder transformador del Espíritu de Dios. Yo no lo transformé a ustedes, no, lo transformó el Espíritu de Dios, que tiene ¿qué cosa? Poder para transformar. Ni lo convencí, ni lo transformé, ni le prediqué humanismo, dice el apóstol Pablo. Ojo con eso. Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que la fe de ustedes no esté fundada en el humanismo, en la sabiduría que dé estrategia para los hombres, que utilizan el evangelio para ganancias personales y para esclavizar a la gente y volverlo máquinas, y lo hacen retroceder porque le manipulan el cerebro y le dicen: salta, salta, haz como un cerdito y hace como un cerdo, tira una alfombra, ahora grítame, bésame los pies. O sea, y la gente, y tú lo ves como que, ¿qué pasó ahí? El apóstol Pablo está diciendo: no los guié a mí. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, para que la fe
no esté fundada en el humanismo, sino en el poder de Dios, para que la fe sea genuina, para que no tengan mala fe. Porque aquellos que no tienen la fe fundada en el Señor tienen mala fe, fe sin fundamento, una fe que solo obra en lo material, no en lo espiritual, una fe que no produce transformación, una fe estéril. Él no le enseñó eso, ni Pablo guió a la gente a él para tener seguridad de que la gente le sirvan a él, no. Lo guió al Señor Todopoderoso por medio del Espíritu Santo. Y Él habla de eso. Y de eso se trata la sabiduría espiritual. No es saber y no enseñar lo que sabemos para mantener a la gente como los maestros que enseñan con folleticos, que le enseñan al estudiante lo que quieren que el estudiante aprenda para que no compita con ellos cuando son profesionales y salen al mercado. No. Abre su corazón para enseñar la verdad y que la gente sean extraordinarios en Dios y puedan crecer y tengan una fe verdadera. Y por eso Él habla de la fe no fingida, que sean capaces de sobrepasar la hipocresía y sean abiertos. Y creo que el próximo mes tengo la predicación de la confesión. Vamos a hablar de eso. Como el mes del movimiento protestante, es bueno hablar de esos temas que la iglesia no habla, pero que son reales. O sea, donde la hipocresía se fue. Por eso habla de la fe no fingida, de la fe real, la no engañosa, sino fundada en la revelación de Dios, en la palabra de Dios, en una vida cristiana que cuando nos falsea el pie lo reconocemos, y ya la palabra lo ha dicho, que pondrá el tesoro en vasijas de barro para que la excelencia sea de Dios. Pero usted debe admitir que usted es vasija de barro, y cuando falsea, falseó y se acabó. Aleluya. La sabiduría espiritual nos referimos a la capacidad de ver más allá de lo sensorial, más allá de lo que los sentidos humanos nos permiten percibir, sentir, palpar, ver, más allá de lo sensorial. Estamos en un mundo de materia y no podemos solo circunscribirnos a lo material y a lo sensorial, sino que nos lleva más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Que podamos desarrollarnos por el Espíritu de Dios y desarrollar nuestro espíritu, y estando nosotros en un plano material, poder tener conocimiento de lo que pasa alrededor de nosotros en términos espirituales. Usted no se imagina los fenómenos espirituales que están pasando ahora aquí y alrededor de usted. Usted no se lo imagina. Cuando usted desarrolla su espíritu, usted se da cuenta de esos fenómenos espirituales que están pasando alrededor de usted, aquí y ahora, y en todo lugar donde usted está, y el lugar donde usted se dirige. Nosotros somos muchas veces como conejillo de India. Mire, nosotros a veces nos dirigimos a lugares donde vamos ciegos y no nos damos cuenta que es lo que se mueve. Se supone que si su espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, cuando usted se mueve a un lugar, usted debe saber a qué usted se expone. Y recuerdo en el passé récent, como dicen los franceses, en el pasado reciente, que le dije a un familiar: oye, siéntate y cuéntame, porque siempre que vengo para acá hay problema. Me miró y me hizo. Me quedé en silencio mirándolo, y abrió su corazón y me dijo: está pasando esto, y aquí hay esto. ¡Bum! O sea, cuando usted va a un lugar, usted se dirige, se desplaza a ese lugar
Usted llega así como, aquí estoy. Dios está para revelarnos. Usted no es correcto que usted haga alarde del conocimiento espiritual, porque los hijos de Dios no vamos a ser grandes porque la gente sepa que tanto conocemos. Usted tiene que aprender a entender el concepto CP, consumo personal, pero usted tiene que desarrollar su espíritu. Usted tiene que hacerlo. Y al final de la predicación te voy a desafiar para que golpee con tu cabeza la roca. Porque tú no puedes seguir siendo el mismo. Años van y años vienen y no puedes percibir nada. La sabiduría espiritual es para eso. Es una revelación que ha sido reservada para la iglesia. Es aprender a manejar información en todos los planos y saber cuándo y cómo actuar. Usted maneja información en el plano físico y en el plano espiritual. Tiene la capacidad para saber qué es físico y qué es espiritual y cuándo actuar en cada caso. Se me va a quedar atrás. Me voy a pasar la vida enseñándole y no va a despertar. Yo quiero gente despierta. Y el Espíritu de Dios que lo hace. Pero usted tiene que desafiarse a usted mismo para poder entrar en ese plano que bíblicamente está establecido. Debe aprender a manejar información en todos los planos y saber cuándo actuar. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando escribe a la iglesia de Corintios, él le dice que cuando somos espirituales estamos en capacidad de conocer lo que es espiritual y lo que es natural. Ahí no hay confusión. Si usted solo se fue por lo natural o solo se fue por lo espiritual, usted está mal. Usted tiene que saber diferenciar qué cosa es natural y qué cosa es espiritual. Pero tiene también que saber cómo manejar esas informaciones y actuar en cada caso dependiendo de la circunstancia. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No se pase la vida entera cantando corito con la mano y diciendo amén a lo que dicen otra gente. Desarróllese espiritualmente. No viva del cuento, de lo que alguien le cuenta. Viva de lo que dice la palabra, de lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Cánsese un día, y quisiera yo que fuera hoy, de vivir con limitaciones en términos del conocimiento de Dios, cuando Dios ha reservado todo este conocimiento para sus hijos y para este tiempo. Lo espiritual es complejo para nosotros que vivimos en un plano material y hay que saber manejarse. Vivimos en un plano material y lo espiritual es complejo. Sí, complejo, como cuando dice el juez que el caso es complejo, que no va a ser fácil dar una sentencia y que se esperen. Es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque usted necesita tener seguridad. Y para eso es la sabiduría, para que usted aprenda a manejarse. El mundo espiritual, desde el mundo físico, es complejo, es extraordinario. No es tan fácil de usted rápidamente actuar. Y hay mucha gente que están actuando con rapidez y no se están sentando y dándose una oportunidad para entender qué está ocurriendo. La sabiduría espiritual es para evitar dar palos a ciegas. De hecho, hay personas en esta congregación que creen que yo estoy dando palos a ciegas y cuestionan. Dame la fórmula si tú la tienes. Porque hay una fórmula. ¿Tú la tienes? No damos palos a ciegas. La sabiduría espiritual es para evitar dar palos a ciegas. Pone cada cosa en su lugar.
en términos de lo natural y de lo espiritual. La palabra de Dios no es para inventar, el ministerio no es para inventar. El ministerio tiene que irse a lo seguro. Y hablo con los líderes que están aquí hoy. Tienes que irte a lo seguro, tienes que irte a lo certero. Y ese es el trabajo que produce el Espíritu de Dios en nosotros, va a lo seguro. No se tira aventura ni se da palos a ciegas. No es lo que yo pensé ni lo que yo creí, ni lo que yo entendí, ni que yo me lo soñé. No se trata de eso. Se trata de lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Y tenemos la revelación de la palabra aquí. Y la palabra es precisa. Zambúllete. Endereza lo torcido y las cosas serán diferentes. Te recordará de esta predicación si eres capaz hoy de ponerte en la mano de Dios y descansar en Él para que la vida sea diferente. Será diferente, pero eso depende de ti, porque Dios quiere hacer el trabajo, pero tú tienes que descansar en la mano del Señor y tienes que ponerte en sus manos y tienes que comenzar a ver. Y es un cuestionamiento personal. ¿Vivo yo bajo el señorío de Cristo? Cuestiónate. ¿Se ha establecido el señorío de Cristo en mi vida? Cuestiónate. Lo suficiente como para caer en su presencia. La esencia de lo espiritual en el ser humano tiene que ver con un diseño que Dios estableció desde que Él creó los planos del mundo, del ser humano como gobierno del mundo, y todo el diseño complejo del ser humano en términos del espíritu, del corazón, de las emociones, de la mente, del intelecto, del razonamiento, la conexión del cuerpo espiritual y el cerebro con el cuerpo físico. Todo ese diseño ya el Señor lo sabía. Hoy usted ve que los expertos le dicen a usted que usted lo que esté somatizando una enfermedad. Ese es el diseño, de que por medio del cerebro se conecta su cuerpo físico con el cuerpo espiritual, lo conecta por medio del alma y entonces pasa cosas al cerebro y el cerebro lo traduce en el cuerpo físico. Y entonces el experto está haciendo una interpretación de algo que usted debe saber, porque es el diseño. Dios originalmente en los planos del mundo y del ser humano, a quien iba a poner como gobernador del mundo, administrador del mundo, y puso en él datos interesantes que usted maneja muy bien y lo repite muchas veces: imagen y semejanza de Dios. Y la imagen y semejanza de Dios, la semejanza que ha sido restaurada por el nuevo nacimiento, la regeneración, es para que usted esté como el pueblo de Israel, con los brazos cruzados. Dios no va a hacer mal, Dios no va a hacer bien. No, no es para eso. Absolutamente. Es para que usted pueda desarrollarse a la velocidad que Dios quiere. Aleluya. Y Dios tiene el pedal del acelerador, el pie puesto en el pedal del acelerador. Y usted anda buscando la palanca de los cambios porque usted es mecánico. Y entonces mientras el acelerador está puesto, usted intenta poner cambio, pero no pisa el embrague. Y usted se mantiene ahí, pero ¿qué será? ¿Pero qué será? Y el vehículo acelerado. Y para que se libere la caja de cambio, usted tiene que pisar un pedal que se llama embrague. La gente le dice comúnmente clutch. Entonces, no se libera. Hay algo que usted tiene que pisar. Ay.
Perdónenme si lo enredo con la mecánica. Pareciera como si estoy hablando con hombres que manejan camiones y eso. El Señor tiene todo un plan, un diseño desde el principio, desde antes del principio. Y hablo del principio de la creación. Desde antes de ese principio de la creación ya hay un plan. ¿Por qué nos hemos quedado tan atrás? La praxis de la sabiduría espiritual requiere comportamientos agresivos y a la par. El Señor conocía a Judas, conocía sus intenciones. Desde el principio lo conocía. En el sur de República Dominicana se habla de que no hay más ciego que el que no quiera ver. Aquí es diferente. Aquí hacerse el que no sabe para poder ver hasta dónde llegan la gente. Cristo estaba consciente, seguro de quién era Judas. Al final, los discípulos estaban atentos a su enseñanza. Ese día estaban concentrados. Porque no siempre la gente está en esto. Mi cuerpo está aquí y la mente está allá. Entonces, no siempre están concentrados. Ese día estaban concentrados. Y tuvieron lo que se conoce como deducción lógica. Lo que él está diciendo es que aquí hay alguien que lo va a entregar. Eso no puede ser. Y entonces comienzan a darse codazos el uno al otro. No, pero que eso no puede ser. Y entonces alguien puncha a Juan, que estaba cerca, y había un chisme en el grupo de que era el discípulo amado, porque él siempre se sentaba al lado de Cristo y lo abrazaba. Pregúntale a ver si te dice. Quizás a ti te dice, no le vamos a decir nosotros, porque quizás no le decimos, porque como no somos el discípulo amado. Qué chisme, hasta los discípulos estaba eso. Hasta que de pronto el Señor dice, no, tranquilo, observa el que moja el pan conmigo. Observa a quién le doy el bocado. Al final se lo dijo a los discípulos y había una confusión. Cuando ellos se dieron cuenta de la dimensión de que había un traidor y que ese traidor lo iba a vender, entraron en crisis y hasta se cuestionaban a sí mismos, pero seré yo, será fulano. Y de una vez comenzaron a hacerle traje a cada uno. Eso es fulano, porque por esto, por esto. Ese perenceo que es un incrédulo. Es mengano que nunca Jesús lo llama para entrar en el círculo íntimo cuando ora por alguien. De una vez. Y Jesús tuvo de una vez que decirle porque se estaban quemando. Y esa es una expresión también que se utiliza en el sur. Dice que todo el que pierde peca. Todo el que tiene una confusión, todo el que tiene una encrucijada, peca porque se hace idea de cosas que no son. Y lo ayudó ahí el Señor. Él conocía a Judas, pero se hizo el que no lo conocía. Hasta que de pronto en un momento lo miró y le dijo, lo que va a hacer, hazlo ya. No me fastidie más, lo que va a hacer, hazlo. Pero lo sabía desde el principio. Y por eso él dice que nadie aplaste la cizaña. Que no se entretengan aplastando cizaña, que hagan su trabajo, que se desarrollen y se desenvuelvan, que tengan visión y que cumplen su misión en la tierra. Y que no se dediquen a aplastar cizaña, porque eso es cobardía. Aleluya. A este sí, porque es cizaña. Y entonces, no te dediques a eso. Por eso le enseñó a sus discípulos. Yo me encargaré en su momento. Déjamelo a mí y haz tú lo tuyo. Que la cizaña lo que va a hacer es que te va a distraer lo suficiente y no podrá tener contacto. Porque la distracción es lo que hace que no tengamos esa revelación y que no entendamos principios
Es que nos distraemos demasiado. Pasamos la mayoría de nuestro tiempo distraídos. Hágase un análisis esta noche, no se duerma. Temprano, quédese haciendo un análisis de usted. Y usted descubrirá qué tanto usted oscila, qué tanta distracción usted tiene en el día. Se dará cuenta por los pensamientos, por el comportamiento, por lo que usted dice, por lo que usted discute, por lo que usted analiza. Porque a veces, y esto pasa en los ministerios, en las congregaciones, pero pasa en la familia, que hay alguien que siempre tiene una situación y nos la pasamos distraídos tratando de escuchar, de resolver el problema y nunca se resuelve. Aleluya. Y eso nos distrae. Vamos a estar claros. Vamos a hablar los martes. Y déjame concentrarme los otros días de la semana. Aleluya. Aleluya. Amén. Las entidades espirituales manejan informaciones importantes que nosotros deberíamos manejar y están alineados. No solo hablo de las espirituales que están al servicio de Dios, sino las que están al servicio del infierno. Están alineados, saben, conocen la autoridad que hay en nosotros, conocen el llamado que hay en nosotros y quieren distraernos para que no profundicemos. Usted tiene ya que descubrir cuál es su nivel de distracción, qué tan alto es y qué cosa lo distrae. Y alíñese. Y este es el concepto en sabiduría espiritual que tiene que ver con las entidades que se repelen. Quisiera solamente que me comprendieran la idea de cómo funciona el asunto. De la misma manera que en ciencia usted necesita observar y necesita plantearse hipótesis. En el reino de Dios y en lo espiritual, usted por la observación del mundo físico, usted puede plantearse hipótesis. Y las entidades espirituales a veces se repelen entre ellas, en el mundo de las tinieblas, a veces se repelen entre ellas, pero muchas veces se atraen. Y usted tiene que ver, tiene que aprender cuando Satanás lo está persiguiendo a usted, o cuando el infierno lo está persiguiendo, o el mundo lo está persiguiendo, porque usted debe analizar quién lo está buscando y para qué lo está buscando. Ahora, usted también tiene que desarrollar por observación cuál es el comportamiento de cada persona y con quién se junta. Porque hay unos espíritus que se alinean en entidades espirituales y normalmente tienen tendencia a juntarse. Los líderes tienen que entender eso. Si no lo entienden, aleluya, no van a poder desarrollar su ministerio. Tienen que tener un diagnóstico de la gente de manera individual y observar con quiénes se juntan, con quiénes se relacionan. Pero esto no es para mandar fuego, esto es para utilizar la inteligencia de Cristo. No aplaste cizaña, que usted yo no lo llamé para que aplaste cizaña, sino para que usted se desarrolle, conozca, sirva al Señor, y cuando usted tenga un campo minado, usted sepa cuáles minas son. Porque usted tiene un detector de minas espirituales, no de pasos a ciegas, porque cualquier mina la va a explotar. Y ese detector, ese localizador está en su espíritu y usted lo tiene desactivado. Alguien hoy tiene que activar el detector de minas. Eso está a nivel de clip. Es aquí que funciona.
en 220 y 110. Es aquí que está pagado. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo, quien en la gracia, en el nuevo pacto, está tratando de darnos una enseñanza para desarrollar nuestro espíritu. Por eso la gente casi no predica del Nuevo Testamento, porque no tiene la intención de que la gente se desarrolle en términos espirituales. Y el apóstol Pablo, que es el más amplio de los escritores, nos enseña cosas extraordinarias. Inclusive su manera de orar era diferente y quiere influir en nosotros para que nosotros también aprendamos a orar. Porque muchos de nosotros, cuando conocimos al Señor, llegamos a la iglesia y en la iglesia nos enseñaron cómo era que se oraba. Y tú haces una lista de todas tus necesidades y tú la vas tachando cuando la vas recibiendo. Porque la iglesia de alguna manera le ha vendido a la gente que el reino de Dios es material y que estamos sirviendo a Dios por intereses de cosas materiales, y que usted tiene que tener una lista y esa es su oración. En cambio, cuando nos adentramos en esta oración y otras que aparecen en la Escritura, nos damos cuenta que no es para eso. Y él entonces dice, ¿por qué está orando? En el 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y no está diciendo que nos dé el Espíritu Santo, porque por deducción lógica el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando tú tienes arrepentimiento correcto, se produce en ti entonces la conversión, que son las transformaciones y cambios que el Espíritu de Dios va a producir. Entonces tú tienes el Espíritu de Dios. Ahora, hay área tuya en tu espíritu que tiene que desarrollarse, y entre esa él menciona la de sabiduría. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Por qué somos poquitos? ¿Por qué somos escasos en lo que tiene que ver con lo extraordinario? ¿Por qué no se nos fija en la mente y en la memoria que hay desarrollo importante que tenemos que tener, de la misma manera que nos desarrollamos en el área de las profesiones, de los servicios, de los negocios? Y usted ve que la gente que hace negocio vive buscando en las redes, donde quiera que hay un negocio, que hay una oportunidad para aprender algo, anda buscando. ¿Por qué no tenemos tanto interés? Recuerda una de las predicaciones de este mes sobre este tema de la sabiduría, donde Salomón plantea que debemos buscarla como buscamos la plata. De la misma manera que tenemos deseo y a veces caemos en ansiedad por conocer más, por estar bien formado, para ser competente en el área donde servimos y para tener éxito y que nos tomen en cuenta. ¿Por qué no pasa eso con lo espiritual? ¿Por qué no? Aleluya. Y de la revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué hemos llevado la Escritura a un plano inferior? ¿Por qué no llevamos la Escritura a un plano paralelo? ¿Por qué no observamos la vida como la ven los jueces, en una balanza de dos platillos donde tiene que haber equilibrio en la justicia? ¿Por qué no vemos las cosas así y que se produzca un equilibrio entre lo natural y lo espiritual? ¿Por qué no? Antes yo pensaba que lo espiritual debía subir todo el tiempo, tenía que estar allá arriba. Eso puede ser, pero Salomón, dirigido en el espíritu, nos está diciendo que tiene que haber un equilibrio.
¿Por qué hemos relegado la Escritura? Necesitamos la revelación en el conocimiento de Dios. Y está expresamente en la palabra profética más segura. Pero nosotros no preferimos la más segura, sino la menos segura. Y por eso andamos detrás de la gente para que nos profetice. Que no quiere decir que no hayan profetas, pero es menos segura esa, la más segura es la que tenemos. Y ahí está la revelación del conocimiento de Dios. ¿Por qué no nos desarrollamos nosotros y queremos siempre depender de otros? Porque en lo natural nosotros necesitamos un adivino. Por eso la gente anda visitando hechiceros y brujos, para que le lean la mano, la baraja, la taza. Porque hasta eso leen. ¿Por qué? Porque la gente anda buscando conocer cosas del mundo físico, pero quiere conocer su futuro, cómo vienen los tiempos. Y eso el Señor lo prohibió. ¿Y sabe por qué el Señor lo prohibió? Porque esos espíritus que estaban al servicio del reino de Dios y que lo expulsaron, se quedaron con el conocimiento y predicen cosas. Y por eso el Señor lo prohibió. No se asocien ni se reúnan con ellos. ¿Por qué no buscamos la palabra revelada que está con nosotros y el Espíritu de Dios que debería vivir en nosotros? Y por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Le dice, estoy orando para que sean libres, para que su intelecto sea libre. Y el Señor se pueda revelar, se desarrollen intelectualmente en términos del conocimiento espiritual. Porque el entendimiento está entenebrecido. Son ajenos a la revelación, le dice el apóstol. Para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Es como si la identidad de nosotros estuviera ligado al conocimiento de lo espiritual, como que usted no sabe quién usted es hasta que usted tenga la revelación de lo espiritual, para que usted sepa quién es usted y cuál es su posicionamiento, y que usted pueda también tener el conocimiento de los tiempos, de qué cosa está pasando. ¿A qué debería dedicarme ahora? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Hacia dónde me está guiando el Espíritu de Dios? Por aquello de la voluntad de Dios en la circunstancia. Porque la voluntad de Dios está expresada en la Escritura, pero hay una circunstancia donde el Espíritu de Dios nos va a guiar a su voluntad. Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado. ¿Quién eres tú? ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es tu posicionamiento? Y eso es lo que tiene a la gente atrasado en el ministerio. Inclusive cuando el apóstol Pablo habla con el pastor Timoteo, trata de decirle a él que avive el fuego del don. Él tenía el don, pero necesitaba tener pasión. Por eso que había sido recibido y por ese depósito. Y ahí está el asunto. Hay gente sentado que se le ha depositado un don, pero le está diciendo que se avive el fuego de ese don. Que lo avive, que lo ejercite, que se niegue a sí mismo, que no se enfoque en lo humano material todo el tiempo. Aleluya. Está tratando de llevarnos a reflexionar acerca
de mi responsabilidad frente al llamado de Dios. Porque el ser humano tiene una responsabilidad frente a la salvación y frente al llamado de Dios. La salvación es un regalo, todo el mundo tiene ese derecho y a todos se le ha ofrecido, pero yo necesito asumir mi responsabilidad en términos del arrepentimiento para vida. Porque yo soy responsable de mis actos. Y cuando se pida cuenta, si me tuerzo, entonces tengo que dar cuentas porque soy responsable. Igual usted lo es. Pero lo es en todos los aspectos. Hay una responsabilidad. En el ejercicio del ministerio hay una responsabilidad. A tal punto que Jesús se refiere a alguien que enterró su talento y lo llamó la atención y le dijo: al menos si no fuiste diligente, no debiste enterrarlo, sino debiste llevarlo al banco para que te den la miseria que te van a dar, pero al menos eso, algo pudiste haber hecho con ese tesoro. Ya que no lo iba a utilizar y que no iba a negociar con el talento, que no lo iba a poner a producir, debiste al menos llevarlo a la banca, pero lo escondiste. Está llamando la atención de la falta de diligencia en la responsabilidad y el compromiso ministerial. Ante las necesidades de la gente volteamos la cara. Nos parecemos a Gedeón en el antiguo pacto, que necesitan todas las pruebas del mundo para hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios está diciendo. Cosas que espontáneamente pudiéramos hacer. Aleluya. Entonces por eso le dice que avive el fuego del don. Es el concepto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo. Cuando escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 2, el versículo 6, dice esto: ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. De eso se trata. Eso es lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 2 al versículo 6. Hablamos sabiduría, pero no la sabiduría que tienen la gente de este mundo, que tienen los políticos, que tienen los filósofos, que tienen los negociantes. Estrategia. No se trata de eso. Aleluya. Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Lo entienden aquellos que tienen un estatus de hijos de Dios maduros, con capacidad para tomar decisiones importantes, capacidad como para aprender de las cosas de ellos y de las cosas que viven los demás alrededor. Alguien que tiene un comportamiento de acuerdo a su estatura, a su llamado, a su conocimiento. Dice, con esa gente, a esa gente el apóstol Pablo estaba dirigiendo la palabra. Pero no sabiduría de este siglo, porque perece, se destruye con el uso y está basada en conseguir recursos, sea como sea. Es de este mundo esa sabiduría. Y esa no trasciende a lo eterno, sino que se queda en el plano terrenal. Sabiduría oculta. Había estado oculta hasta el nuevo pacto. Y él se refiere a esa sabiduría
que Dios había predestinado antes de los siglos para nuestra gloria, de la sabiduría que está en el diseño original de Dios para la raza humana, que como respuesta el apóstol Pedro dice que esa presciencia de Dios, ese conocimiento previo de Dios, había elegido a Cristo para que sea Cordero antes de crearnos a nosotros. Ese diseño de que los gentiles y los judíos, eso está escrito antes de que Adán sea creado. Íbamos ambos a depender de Dios. Eso es un diseño, esa sabiduría que fue dándose a conocer en el nuevo pacto y que está escondida para la gente pecadores. Ha sido dado a conocer ya. Si pudiera alargar el tiempo, lo haría en todo momento, y más ahora. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Nos las reveló por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Hablo de la primera carta a los Corintios 2:9 en adelante. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, vuelve de nuevo al humanismo, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Permítame ser deudor de ustedes. La Escritura dice que nada más le debo amor, pero le voy a deber, para cerrar hoy en tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Con la guía del Espíritu Santo, la iglesia debe llegar al conocimiento pleno y desarrollar la sabiduría espiritual. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento pleno. Que camine, que no me empujen. Usted tiene que llegar al conocimiento pleno, pero tiene que llegar a hacerlo de manera voluntaria, consciente, decidido, para que eso ocurra. Empujados no vamos a llegar. Las predicaciones no son panacea. Salomón habla que son como clavo hincado. Es como cuando agarran un martillo y un clavo de 7 pulgadas y te dan pipa. Es para hacerte reaccionar. Aquí no te vamos a vender sueños, que viniste hoy, que tú vas a salir de aquí espiritual. No. Esto es como agarré el martillo, agarré el clavo y le di en tu coyuntura. Ponlo en la coyuntura que tú quieres. ¡Pah! Y tú reaccionas. Entonces de aquí en adelante tú tienes que tomar una decisión. Debe ser personal, consciente, donde eres capaz de rendir tu voluntad al señorío de Cristo para que su gloria, su presencia, su gracia se manifieste en ti y que tú logres llegar al conocimiento pleno y desarrollarte espiritualmente. Nosotros deberíamos superar por lo que hay en nosotros y por nuestro depósito las tinieblas en términos de conocimiento. Nos hemos quedado cortos en el nivel que deberíamos estar en términos de conocimiento, de la libertad que deberíamos vivir conforme al diseño del reino de Dios. Nos hemos quedado cortos. Estamos aplicando la ley del mínimo esfuerzo.
Para desarrollar la sabiduría espiritual nosotros tenemos que hacer como el águila. Tú tienes que golpear con tu pico hasta que se desbarate el pico para que salga uno nuevo. Tienes que ir a la montaña donde nadie te moleste. Tú necesitas que algo pase. Esa es la estrategia que utiliza el águila para renovarse. Necesitamos golpear literalmente la roca con nuestro pico para que se deshaga el viejo y pueda salir el nuevo pico para los nuevos desafíos. Literalmente es golpear la pared con la cabeza. Es golpear con las alas para que todas las plumas caigan y nazcan plumas nuevas. Y cuando tú alces el vuelo, la gente va a pensar que es un pichón de águila que va volando. Y es una águila rejuvenecida con el conocimiento de la edad, las estrategias de la edad, pero con uñas nuevas para aferrarse cuando sea necesario a la presa. Y con un pico nuevo capaz de producir alimentos. Pero ¿sabes qué? Para eso ella posiblemente se deshidrata, porque se aleja de todo y de todos. Cerraré en medio de la tentación. Te voy a dejar un texto y me voy. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3 versículo 8. Definitivamente, te lo dejo y me voy. Pablo se refiere a sí mismo y dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso es por el concepto aquel de que tengamos a los demás como superiores a nosotros. Y por eso él se refiere en ese sentido. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál es la dispensación, refiriéndose a tiempo, del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oiga, respire, yo me voy. Pero mire lo que dice el texto. Mire. Que la iglesia tiene un depósito extraordinario de sabiduría que viene de Dios, para que las superiores, oiga, que operan en los aires, sean del reino de Dios o de las tinieblas, para que ellos se den cuenta que Dios ha hecho un depósito grande en la iglesia. ¿Y qué depósito de qué? ¿Y qué grande de qué? Si leo el texto y no me avergüenzo, entonces no lo entiendo. Porque está diciendo que espíritus que están en los aires, sean de la tiniebla o del reino de Dios, deben reconocer que aquí hay sabiduría de Dios. Esto no es que yo siento ni que se me engranoja la piel. Olvídese de eso. Conocimiento de Dios, revelación de Dios, posicionamiento en Dios. Que las potestades superiores se reconozcan el depósito que Dios ha hecho en la iglesia. Nos vemos. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.